Mistakes and Contradictions 8. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Errores y contradicciones. Durante las últimas 4 semanas hemos estado tratando, en una serie sobre la importancia de convertirse en un lector regular y sistemático de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Leer con regularidad significa leer la Biblia todos los días, durante al menos 15 a 20 minutos. Leer sistemáticamente significa leer cada libro del Nuevo Testamento de principio a fin. El objetivo de este tipo de lectura sirve para familiarizarse con el texto. No olvidemos que la comprensión viene por la familiaridad, y la familiaridad viene con la lectura regular y repetida. Este tipo de lectura nos ayuda a empezar a ver el contexto y a interpretar con precisión versos específicos. Recordemos que la Biblia no es una colección de versículos independientes, es una colección de libros que deben leerse de principio a fin. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares de Jesús, colaboradores cercanos de los testigos oculares, hombres que interactuaron con él, que lo vieron predicar, hacer milagros, así como morir a Jesús y resucitar. Este conocimiento cambió sus vidas. Estos hombres escribieron estos libros para dar información importante sobre Jesús. ¿Quién es Él? ¿Por qué vino? ¿Cómo uno puede lograr a la salvación? ¿Y cómo debe vivir un verdadero seguidor de Jesús? Jesús fue Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Jesús es la revelación de Dios para la humanidad. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado la palabra viva de Dios, aunque Él se reveló a nosotros a través de la palabra escrita, que es la palabra de Dios, la Biblia. Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 5:39, Juan 14:21, Lucas 24 del 25 al 27, Lucas 24:44. A través de la palabra llegamos a conocer a Jesús. La Biblia es la única fuente de información totalmente confiable sobre Él. Todo lo que Él escribieron los testigos presenciales es real y nos da confianza, fe y seguridad del por qué creemos en Él. A medida que aprendemos a confiar en todo lo que Él dice la palabra de Dios acerca de Él, sabemos que la palabra es la única fuente de información que está por encima de cualquier otra fuente. El conocimiento que logramos de ella produce estabilidad en nosotros, y nos ayuda a permanecer fieles a Él en medio de los desafíos y la adversidad de la vida. Si tu relación con el Señor no se basa en las circunstancias y en tus emociones, si haces eso, te convertirás en una creyente fluctuante, que no tiene estabilidad. Consideremos un incidente en el registro del Nuevo Testamento. Está en Marcos 4 del 35 al 40. Jesús y sus apóstoles recibieron en un barco para cruzar el mar de Galilea. Se desató una fuerte tormenta que produjo olas terribles que inundaron su barco, pero Jesús estaba dormido en la parte trasera de la barca. Sus apóstoles lo despertaron gritando: «¿No te importa? Estamos a punto de ahogarnos, ayúdanos». Entonces, Jesús reprendió el viento y le dijo al mar que se calmara. Luego, les preguntó a sus hombres: «¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿No tenéis fe en mí?». Marcos 4:39 al 40. En esta situación, Jesús esperaba que confiaran en Él a pesar de lo que veían, y sentían que Él estaba con ellos, y los ayudaría a superar la preocupación de la tormenta. Jesús, durante 3 años, mediante la continuación con Jesús, la confianza de los apóstoles aumentó gradualmente hasta el punto en que estaban dispuestos a renunciar a todo para seguir a Jesús, incluida su propia vida. Ahora, nosotros interactuamos con Jesús por medio de su palabra escrita. Este mismo tipo de confianza en Dios, auméntala en nosotros, a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Hemos estado señalando que es difícil desarrollar y mantener la confianza en Jesús si no tenemos plena confianza de cómo Él se revela a nosotros, a través de su palabra escrita, la Biblia. Hasta ahora hemos hablado de por qué podemos confiar
¿Y cuáles son los motivos de los escritores para escribir? La semana pasada nosotros hablemos del por qué debemos estar seguros de que ellos, lo correcto, que todo ha sido transmitido con precisión. Dijimos que la precisión era importante para cada escritor de la Biblia, no solo para los escritores, los destinatarios, que querían estar seguros de que los documentos eran auténticos. Estos primeros cristianos aceptaron este documento como la escritura, inspirada solo pudiera conectarse directamente con un testigo apostólico. Nadie escogió los libros del Nuevo Testamento por gusto. Estos documentos fueron reconocidos con autoridad, porque ellos habían probado, porque eran directamente rastreables hasta un apóstol original, como documentos autorizados, que luego fueron recopilados, conservados, copiados y enviados a otros creyentes. Hoy en día, no existen manuscritos originales de la Biblia, ni de ningunas otras copias. Lo fundamental para determinar la confiabilidad de las copias es, cuántas copias existen y en qué medida. El Nuevo Testamento está muy por encima de cualquier otro documento de la antigüedad. Se han descubierto más de 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento, completos y parciales. El más antiguo es un fragmento del Evangelio de Juan que data de 50 años después de la escritura original. Hay varias diferencias en las copias, alrededor del 8% en el Nuevo Testamento. La mayoría de las diferencias son errores ortográficos o gramaticales y palabras omitidas, invertidas o copiadas dos veces. Estos errores son fáciles de reconocer y no afectan el significado del texto. Aquí hay un punto importante. Si la Biblia es inspirada por Dios, nos sirve para afirmar ser 2 Timoteo 3:16. Estaban mirándolo, pensando en que entonces debe estar libre de errores porque Dios no puede mentir, ni cometer un error. La Biblia es infalible e inerrante. Infalible significa incapaz de equivocarse e incapaz para engañar. Inerrante significa libre de error, hasta tener inercia con la finalidad que se aplican solo a los documentos originales inspirados por Dios, no a las copias. No es inusual escuchar a los críticos afirmar que la Biblia está llena de contradicciones y errores. Tomaremos apuntes y contradicciones en los evangelios. Al principio, mire varias contracciones en los evangelios para ayudarme a ver cómo se pueden resolver estos errores. Cuando entendemos el contexto, la cultura y las peculiaridades de la literatura antigua, nos damos cuenta que las cosas del hombre no se hacen nada. Primero, unas pocas palabras sobre la estructura del Nuevo Testamento. No están en orden cronológico, no sabemos quién los organizó tal como están, y por qué los arregló con ese sentido. Los evangelios son biografías históricas de Jesús, desde su nacimiento hasta su ministerio, crucifixión, resurrección y regreso al cielo. 1 Corintios 15 del 1 al 4. El Evangelio proviene de una palabra griega que significa buenas noticias. En el Nuevo Testamento, se refiere a las buenas nuevas de la salvación del pecado mediante la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Los hombres que escribieron los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no llamaron a sus libros evangelios. El título Evangelio se añadió en la segunda mitad del siglo II después de Cristo. El libro de los Hechos, escrito por Lucas, sigue a los evangelios. Es un relato histórico de las actividades de los apóstoles cuando salieron a proclamar la resurrección de Jesús después de su regreso al cielo. A Hechos le siguen las epístolas, o cartas, la mayoría de las cuales fueron escritas en el período cubierto por el libro de los Hechos, desde los años 30 a.C., hasta el año centavos después de Cristo. Los autores incluyen a Pablo, Santiago, Pedro, Juan y Judas. El documento final del Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis. Describe las visiones dadas al apóstol Juan en la isla de Patmos, y describe los acontecimientos que condujeron a la segunda venida de Jesús. Los 4 evangelios cubren todas las mismas historias básicas, por lo que hay mucha repetición. Sin embargo, cada libro fue escrito para enfatizar un aspecto diferente de la persona y obra de Jesús. Consideremos un ejemplo. El Evangelio de Mateo está al principio, no porque fuera el primero en escribirse, sino porque su evangelio está dirigido a una audiencia judía para demostrar que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Por tanto, es un buen puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo tuvo mucho cuidado en mostrar que Jesús era el Mesías prometido. Demostró que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, y lo que dice sobre él.
Mateo abre su biografía con la genealogía de Jesús, mostrando que Jesús era un descendiente de Abraham y David. Jesús tiene el linaje correcto para ser el Mesías, tal como lo predijeron los profetas. Mateo usa más citas y alusiones al Antiguo Testamento más que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Él usa más de 130 frases, que lo repite, que lo han dicho los profetas, fue para cumplirse 9 veces. Esta frase no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Las biografías del mundo antiguo eran diferentes a las de hoy en día. Ellas no describían al mismo tiempo cada aspecto de la vida de un individuo. Su propósito en ellos era solo registrar los logros de la persona. Por lo tanto, sus escritos se dedicaban a la parte más importante de la vida de un individuo. Los evangelios dicen muy poco sobre la vida de Jesús antes de que comenzara su ministerio público. Ellos solo hablan de los 30 años arriba. Este punto tiene sentido, ya que Jesús vino a este mundo para morir como sacrificio por los pecados de los hombres. Cuando los evangelios están armonizados, juntos con todos los eventos registrados en orden, no son nada repetidos ni omitido. Solo cubren unos 50 días de los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Lo que dan ellos es un gran énfasis en las semanas previas a la crucifixión. Los escritores antiguos no eran tan precisos como lo son los historiadores de hoy, eso sabemos por escritos seculares. Los escritores no estaban tan preocupados por poner los eventos en orden cronológico o citar personas palabra por palabra. Esto hacían, siempre y cuando se preserve la esencia de lo que realmente sucedió y fue dicho. A veces, se combinaban 2 eventos en uno, para explicar lo que simplificaron los eventos individuales. Los autores a menudo parafrasean. El símbolo de cotización aún no existía, no usaron letras mayúsculas y no había espacios entre palabras ni puntuación entre oraciones. Señalo esto, porque conocer esto nos ayuda a darnos cuenta que las supuestas contradicciones en la Biblia no existen en absoluto, sino más bien ejemplos de cómo escribieron los biógrafos antiguos. En Mateo 8 del 24 al 34, Mateo informa que Jesús liberó a 2 hombres de la posesión demoníaca. Marcos y Lucas describen el mismo evento, pero mencionan solo a un endemoniado. Marcos 5 del 1 al 20, Lucas 8 del 26 al 40. Los relatos de Marcos y Lucas son menos completos, pero no contradictorios. Si 2 hombres dicen lo mismo, entonces claramente también tienen y hay razón para creer. Un informe incompleto no es un informe falso. El hecho de que una cuenta no esté explicada con el último detalle, no lo convierte en falsa. En el Antiguo Testamento, los biógrafos se preocupaban principalmente en preservar la esencia de lo dicho y hecho. El punto principal de este relato es que Jesús tenía el poder de liberar a los endemoniados. En Mateo 20 del 29 al 34, informa que Jesús sanó a 2 ciegos. Marcos 10 del 46 al 52, y Lucas 18 del 35 al 43. Este hombre fue sanado. Donde hay 2, siempre hay uno. Quizás Marcos y Lucas mencionaron solo al más destacado o mejor conocido de los 2. Marcos y Mateo dicen que la curación ocurrió cuando Jesús salió de Jericó. Lucas dice que sucedió cuando Jesús estaba cerca de la ciudad. ¿Cómo se puede conciliar esto? Posiblemente 3 fueron sanados, 1 cuando Jesús entró en la ciudad y 2 cuando salió, o 1 fue sanado cuando Jesús vino a la ciudad y 1 cuando se fue. Mateo lo condensó como si ambas cosas ocurrieran cuando Jesús salió de la ciudad. El hecho de que no explique hasta el último, no quiere decir que es mentira y lo convierte en falsa. En el Antiguo Testamento, los escritores no estaban tan preocupados por poner los eventos en orden cronológico, sino por la esencia de lo sucedido. Así lo dicho se conservó. Punto. El hecho de que los evangelios no sean exactamente iguales debe aumentar nuestra credibilidad. Cuando la gente hace observaciones, encontrará que los escritores describen la misma historia. A menudo tienen cuidado de decir todos lo mismo para no queden atrapados en la misma idea. En Mateo 27 del 3 al 8, dice que Judas devolvió las 30 monedas de plata que recibió para traicionar a Jesús, y se fue y se ahorcó él mismo. Hechos 1 del 16 al 19, dice que compró un campo con el dinero de su iniquidad, luego cayó, y se reventó sus entrañas. Esta expresión provoca contradicción. No, un examen más detenido nos muestra que ambas afirmaciones son precisas. Según la ley de Moisés,
La plata no podía devolverse al tesoro del templo, porque era dinero de sangre. Deuteronomio 23:18. Entonces los sacerdotes usaron este dinero para comprar el campo del alfarero, que es un cementerio en Jerusalén. Para ellos, era una figura retórica común, atribuir al hombre un acto que lo había hecho directa o indirectamente. La devolución del dinero por parte de Judas hizo posible esta compra. El campo estaba en el extremo oriental del valle, al sur de Jerusalén. Este es un profundo y estrecho barranco con lados rocosos empinados, casi perpendiculares, de 20 metros de altura. El valle, de ese lugar, es rocoso, y los árboles crecen en estas empinadas laderas. Judas se ahorcó de un árbol sobre uno de estos acantilados, sea antes o después de morir. Eso nos muestra que la cuerda se rompió y él cayó posiblemente ensartado en una roca puntiaguda, y rodó por la ladera hasta el fondo del barranco. Por eso sus entrañas se esparcieron. Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que parecen contradecirse y ser inexactas. Sin embargo, cuando se hace una buena lectura, se entiende y se comprende claramente la cultura del Israel del siglo I. En Mateo 13 del 31 al 32, Jesús llamó a las semillas de mostaza la semilla más pequeña de todas, y dijo que pueden crecer hasta convertirse en un árbol suficientemente grande como para albergar pájaros. Sin embargo, las semillas de mostaza no son las más pequeñas que existen. Jesús no estaba hablando de todas las semillas del mundo, él estaba hablando a los judíos que vivían en Israel en el siglo I, él estaba hablando sobre una semilla con la que todos estaban familiarizados. La semilla de mostaza era la más pequeña semilla conocidos por ellos que cultivaban en sus campos. Dos especies de mostaza crecen de forma silvestre en Israel, una se cultivaba para condimento, esta puede crecer alto, suficiente para albergar pájaros. Algunas semillas de mostaza nacen y crecen hasta convertirse en arbustos de unos 3 metros de altura. En Lucas 14:26, Jesús dijo que si queremos seguirle debemos odiar a nuestra madre y a nuestro padre, a nuestra esposa y nuestros hijos, así como a nuestros hermanos y hermanas. Él también dijo que sus seguidores deben amar a sus enemigos. La palabra griega traducida, odio, tiene la idea de amar menos. El Evangelio de Mateo dice, el que ama a su madre y a su padre, más que a mí, no es digno de ser mi seguidor. Mateo 10:37. Aquí Jesús no se estaba contrayendo, él estaba señalando que obedecerlo y agradarle es y debe ser el deseo supremo del corazón de sus seguidores. En Mateo 8 del 21 al 22, en el contexto dice que un discípulo debe seguir a Jesús primero. Un discípulo dijo, primero déjame enterrar a mi padre, y que Jesús respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Aquí Jesús no estaba siendo malo, estaba mostrándole su lugar. La forma en que se usó esta frase en el Medio Oriente no significaba que el padre del hombre acababa de morir, significaba que el hijo tenía que cumplir con sus deberes para con sus padres, y no podía salir de casa hasta que ellos estén muertos. Jesús estaba indicando el costo de seguirlo. Yo, su Señor y Maestro, soy primero. Una segunda explicación, al morir, los cuerpos eran colocados en tumbas. Al año siguiente, familiares regresaban a recoger los huesos y los colocó en un osario, caja de huesos, para hacer menos espacio en la tumba. Es posible que Jesús le estuviera diciendo al hombre, deja que otro recoja los huesos de tu padre. Posiblemente estés pensando, no hay esperanza para mí, si solo leo el Nuevo Testamento 2 horas. Sin embargo, desde ahora hasta que Jesús venga, nunca podríamos entender todas estas cosas como quisiéramos. Consideremos estos pensamientos para cerrar esta conferencia. Todo en la Biblia fue escrito por alguien, para enseñarle sobre algo, saber quién le escribí, y para quién nos ayuda a entender el contexto que nos ayudará a interpretar con precisión las Escrituras. ¿Cómo podemos saber estas cosas? A veces, el texto mismo lo deja claro cuando no leemos todo el pasaje, o cuando solo lo leemos 1 o 2 versos. En Hechos, para el eunuco, fue fundamental recibir enseñanza de un buen maestro de Biblia. Felipe es llamado evangelista. Hechos 6 del 5 al 6, es un encuentro con un eunuco etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, específicamente de la profecía sobre Jesús, Isaías 53. Hechos 8 del 26 al 40. Felipe preguntó al hombre, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre respondió, ¿cómo puedo entender
cuando no hay quien me enseñe. Hechos 8:30 al 31, cuando Felipe le explicó el pasaje a el hombre, este creyó en Jesús y se bautizó. Tengamos en cuenta que gran parte de la predicación popular actual no es más que mensajes de texto de prueba. El hablante utiliza un versículo que se ajusta al punto que está tratando de expresar, en lugar de permitir que la Biblia hable por sí sola. Por ejemplo, el versículo dice os dará, medida buena, apretada, sacudidos y rebosantes. Lucas 6:38, se cita a menudo en el momento de la ofrenda en la iglesia para alentar a las personas a dar generosamente. Jesús no estaba hablando de dinero. Nadie que lo oyera hablar hubiera pensado eso: si yo doy dinero, yo recibiré dinero. Jesús estaba hablando de cómo tratamos a los demás. Lucas 6 del 27 al 28. Se necesita tiempo y esfuerzo para familiarizarse con el Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no significa que Dios no pueda ayudarnos, a través de su palabra, hasta que seamos competentes en ella podamos usarlo también. Cuando era una nueva cristiana, recibí gran consuelo al leer Gálatas 3:28, Dios no me ve como individuo cualquiera, sino como su hijo, aunque ese no es el punto que el escritor Pablo estaba señalando. La lectura regular y sistemática cambia gradualmente nuestra perspectiva y nuestra visión de la realidad, de la forma en que vemos las cosas. Cuando aprendemos a evaluar todo, en términos de lo que Dios dice al respecto, cuando hacemos eso, su palabra se convierte en el estándar con el cual calificamos todo, y nos ponemos en el lugar donde debemos estar. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.